Ahorita, a estas horas, está, ¿quién? El doctor David Mariscal, acompañado por Julia Carrilero. Y es que hoy, Julia, mucha gente se ha levantado con mareos o vértigos. ¿Hay alguna diferencia entre los mareos y los vértigos, Julia? Pues quién mejor que nuestro doctor David Mariscal, Julia, para explicarnos la diferencia que hay efectivamente entre vértigos y mareos, porque todos hemos sufrido algún mareo en alguna ocasión o como que hemos notado que la habitación da vueltas en nuestro entorno. ¿Pero eso es un vértigo o un mareo? ¿Cómo lo diferenciamos, David? Buenos días. Muy buenos días, Julia. Muy buenos días, la otra Julia, que también está ahí escuchándonos. Sí que es cierto que todos hemos tenido alguna sensación como de inestabilidad. Y en la consulta nos dicen con mucha frecuencia, doctor, tengo vértigos. Y no sabemos muy bien si es un vértigo o un mareo. Lo vamos a ver luego en el plató, pero para que te hagas una idea, y yo creo que esto les va a venir muy bien a los telespectadores, la palabra vértigo viene del latín vertere, quiere decir girar, dar vueltas. O sea que algo de eso vamos a hablar hoy. Hablaremos también, David, si te parece, de los síntomas para saber identificar cuáles son los vértigos, cómo dan los vértigos. ¿Zumbido en los oídos? ¿Cuáles más? Bueno, los síntomas pueden ser muchos, porque la palabra mareo, ya veremos, que tiene mucho que ver con una sensación de inestabilidad, con una sensación como de sudor, de un presíncope, algo que me voy a ir enseguida a desmayar, y el vértigo tiene más que ver con la sensación rotatoria, o bien de la habitación, o bien de mí frente a la habitación. Y, por supuesto, vamos a aprovechar que David Mariscal es nuestro nutricionista para explicar qué alimentos debemos evitar si tenemos tendencia a sufrir vértigos. Los tenemos aquí, tenemos algunos solamente, pero es importante evitar sal, alcohol y café. Sí, porque bien es cierto que los vértigos pueden estar asociados a cualquier otra enfermedad, a diabetes, a migrañas. Entonces, todo aquello que pueda desencadenar alguna de estas enfermedades hay que intentar evitarlo. El caso del alcohol, yo creo que queda claro que cuando nos pasamos un poquito de alcohol empezamos a perder un poquito la sensibilidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En el caso de la cafeína tiene mucho que ver, igual que la sal, con la retención de líquido o la eliminación de líquido y ese equilibrio que tiene que haber de líquidos precisamente en nuestro sistema vestibular o en nuestro oído interno. Pues interesante sin duda y además lo padecen muchas personas, así que Juli, que nadie se mueva porque en unos minutos pasa a consulta nuestro doctor Mariscal. Muchísimas gracias, Julia. Y es que tenemos 23 minutos de la mañana. Abrimos la consulta del doctor Mariscal, que sabemos que les encanta llamar a esa consulta y pasar con nuestro WhatsApp y preguntar, o con el teléfono. 925 28 87 91, el WhatsApp 660 37 39 30 y consultan todo lo que deseen. Hoy sobre un tema que alguna vez hemos padecido todos, como son los vértigos y los mareos. Y hay que diferenciar, doctor Mariscal, buenos días, entre vértigo y mareo, lo primero de todo. Sí, porque todos hemos tenido esa sensación como de inestabilidad, ¿no? Que es lo que quizá lo que más llama la atención. Y luego dentro de esa inestabilidad tenemos que decir si es un mareo, que es una sensación como cuando estamos en un barco, que estamos pues con un poquito de sudoración, de flojera y tal, o si realmente lo que está pasando es que se mueve todo a nuestro alrededor o somos nosotros los que nos movemos. Uno era mareo, el otro es vértigo. Y luego dentro de vértigos ahora veremos que hay varios tipos. Luego hay un tema que es el desequilibrio, que aparece cuando vamos cumpliendo más años, se empieza a deteriorar esa sensación como que de estabilidad al caminar. Y siempre, para diferenciarlo, siempre ocurre cuando estamos en bipedestación, es decir, de pie, caminando. Nunca nos ocurre sentados, a diferencia del vértigo que sí puede ocurrir. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que sucedan? Para entenderlo tenemos que entender cómo funciona el mecanismo del equilibrio. Tú imagínate, ahora mismo estamos en televisión, se está viendo una imagen y se está oyendo un sonido. Para que eso coincida, pues hay como dos sistemas. Pues el cerebro tiene tres. Uno, la visión. Otro, los sistemas, los receptores propioceptivos, que son los que nos están diciendo que ahora mismo estamos sentados, que hace un ratito estábamos andando, y luego unos estímulos vestibulares, que son los que están en el interior de nuestros oídos, el oído interno, y que están metidos en el cerebelo. Para que esto suceda, tienen que los tres coincidir. Si tú ves una película que está doblada y ves que no coincide, algo va mal. Pues nuestro cerebro interpreta lo mismo. Si lo que está entrando por los ojos no es lo mismo que yo estoy sintiendo por aquí, ahí es cuando empieza el vértigo. Y doctor, mucha gente tiene vértigo, pero también mucha gente, por ejemplo, se marea. ¿Tiene que ver que nos mareemos con nuestro equilibrio? Es decir, por ejemplo, gente que se marea, yo soy de ese tipo de personas, cuando se monta en un coche, cuando se monta en un autobús. Cuando se monta en un coche porque el coche está moviéndose, se llama cinetosis. Coche en movimiento. Es el mareo de los vehículos. Cuando salimos del coche y nos ponemos de pie y empezamos como que se nos va un poquito, eso tiene que ver con la tensión
tensión baja, la ¿Y el mareo de los hipotensión. vehículos está provocado por un problema en nuestro equilibrio? Exactamente, bueno, por un problema de equilibrio y luego también una propia, pues el sistema gastrointestinal, si hemos Exacto. comido, no hemos comido, si somos, por ejemplo, hay gente Pero a que veces no incluso puede... sin comer. Yo me he mareado incluso sin tomar absolutamente Y nada. hay gente que se marea mucho, por ejemplo, leyendo en un coche, Sí. porque está con los ojos aquí y al mismo tiempo, lo que os decía, de los estímulos, de los receptores que nos están diciendo dónde estamos en el espacio. Uno que nos está diciendo que nos estamos moviendo y otro que quiere fijar la mirada. O el olor a gasolina también genera esa A mí sensación de me pasa mareo. frecuentemente cuando estoy un rato agachado con algo, al incorporarme rápidamente, a veces... Eso tiene que ver con la tensión. ¿Sí? Sí, el O sea, no, es ortostatismo. no tiene nada que ver con sí el lo he oído. escuchado antes, pero generalmente tengo la Tiene misma que ver con tensión. la tensión. No, que no le has dado, tú eres un tipo muy alto y entonces al levantarte tan deprisa no le has dado tiempo a que llegue sangre lo suficientemente a una presión lo suficientemente importante al cerebro para que todo esté en orden. A mí eso no me pasa, como mido poco, pues no tengo problema. También ocurre, también ¿Puede ocurre. provocarlo también los fármacos? También. O sea, y sobre todo a partir de una determinada edad, a partir de los 60 años, pensar que un 2% de las consultas en atención primaria tiene que ver con los vértigos. A partir de los 60 años, quiere decir que cuando se empieza a deteriorar pues, la vista, problemas de cataratas, problemas, la audición, el escuchar cada vez peor, la hipoacusia, los ruidos, los tinnitus, todo esto tiene mucho que ver con ese deterioro que estamos Incluso estamos también viendo. las cervicales podrían Por supuesto. afectar a Eso es nuestros verdad, pues vértigos. yo llevo ya unos 4 o 5 años con presbicia y lo noto mucho. Que te Con lo marea joven más. que tú eres. Con lo joven que yo soy no veo de cerca nada, ni un gato. Pero es verdad que cuando llevo un buen Pero rato, estás atractivo sobre todo al con tus principio... gafas. Bueno, Póntelas. lo voy a contar con gafas. para que Póntelas. veas. Y así recordamos el número de teléfono para que lo veas bien. 925 28 87 91. Pero sí es verdad que al principio, cuando como no llevando nunca gafas, las llevaba un rato y después de llevarlas un rato notaba que me costaba mucho enfocar y que me mareaba un poquillo. Vosotros pensar que la cabeza, o sea, los ojos lo que nos están diciendo es la dirección, si yo voy en esa dirección o voy en aquella. Los receptores propioceptivos nos hablan de la gravedad, nos hablan de la inclinación, nos hablan de nuestro movimiento. En el momento que una de esas cosas se ve alterada, imagínate una persona que no ve bien, que no enfoca bien, pues ya va inestable, ya empieza como a necesitar agarrarse a los Exacto. sitios. Y ahí es cuando empieza esa sensación como de mareo o en algunos casos de vértigo. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre los dos tipos de vértigos fundamentales que hay, vértigo periférico y vértigo central? Bueno, para que lo veo distinguimos. que te has preparado el Lo he tema. estudiado. Los dos vértigos tienen que ver qué parte del cuerpo está más afectada. En el caso del periférico, de fuera, tiene que ver el sistema vestibular, el oído. Cuando es central, tiene que ver con alguna enfermedad cerebelosa o nerviosa que nos está produciendo eso. Lo más frecuente es lo del oído. Lo más difícil es encontrar en una consulta la causa del vértigo. Sí, y además es muy frustrante porque no os podéis imaginar esa sensación que te describe el paciente, que algunas veces es, bueno, pues ligera, moderada, lo que me acabas de decir, al levantarme mareo, pero hay otra gente que es unos vértigos totalmente invalidantes, que es que no pueden Que no hacer pueden nada. levantarse de la cama. Por eso hoy queremos, y hemos traído este tema a nuestra salita con el doctor Mariscal, para que ustedes pregunten, porque seguramente que el vértigo que usted tiene no tiene nada que ver, y lo decimos siempre, con el de su vecina. Y ahí vamos a los tratamientos. No nos podemos medicar con una pastilla que tomó mi padre cuando tuvo vértigos, porque cada tipo de vértigo necesita un tratamiento distinto. Mira, la doctor. herramienta más útil para diagnosticar un vértigo, un mareo, un desequilibrio, es la historia clínica. En la historia clínica el paciente te va a dar mucha información, te va a decir lo que tú me estás diciendo, si tiene que ver cuando me meto en un coche, si tiene que ver cuando salgo del coche, si tiene que ver cuando levanto la cabeza, que esto es muy importante porque tú ya estás diciendo, si levanta la cabeza y se marea, tendrá algo que ver con cervicales. Entonces tú ya tienes que ir poco a poco elaborando ese posible pronóstico, es decir, va a pasar esto, va a ser esto, y por supuesto el diagnóstico adecuado. No es lo mismo para una persona que tiene un tema cervical darle una medicación u otra. Exactamente. Antonio nos llama desde Gálvez y él dice que tiene la sensación varios días seguidos de tener como un mareo constante. ¿Eso significaría varios mareos seguidos durante varios días que tiene vértigos? Yo creo que lo más importante que tienen que tener los telespectadores en cuenta a la hora de diagnosticar, para saber si lo suyo es o no es un vértigo, es la sensación rotatoria. Decíamos antes con Julia Carrilero que la palabra vértigo viene del latín vertere, que es girar, dar vueltas. Si todo está girando a nuestro alrededor, tiene que ver con un vértigo. Si lo que tengo es sensación como de mareo, que estoy un poco pues, sudoroso, palpitaciones, que casi que se me van las piernas, eso tiene que ver más mareo que un vértigo. Por tanto, es importante que la gente ya sepa por dónde van los tiros. Claro, para diferenciarlo. Creo que vamos a tener un WhatsApp para sonar a sí, nuestro móvil. Mientras suena, le hago esta pregunta. ¿Un presíncope qué es? Bueno, el síncope te suena como el típico desmayo, ¿no? Ha tenido un síncope, ¿no? Tiene que ver muchas veces o con el calor del sitio donde estamos, o con los nervios que tenemos, o si llevamos mucho tiempo de pie. Suele ocurrir muchas veces en funerales que la emoción es muy fuerte, hace mucho calor, la gente está muy apretada y en esos momentos es como se ha desmayado, ¿no? El presíncope es el episodio previo a eso y va
Bueno, pues la diferencia con el síncope es que no se pierde la conciencia. Esa hasta sensación que dices, a mí me parece que estoy así, que empiezas a ver los puntitos blancos, la ¿verdad? flojera en las piernas, como por ejemplo una lipotimia, pues algo similar, una prelipotimia sería Pero lo mismo. no te llegas a desmayar. Es ese momento Y también en el que podría estar causado por el propio oído, o sea que todo tiene que ver con el oído. el presíncope puede tener que ver con más cosas, Con más cosas. más que con el oído. El oído tiene más que ver el vértigo Sí. Ya os digo, es que es tan complejo el que todo funcione bien que no nos damos cuenta hasta que algo nos está alterando o la visión o el oído o el calor o que he comido poco y entonces me ha bajado el azúcar y esa hipoglucemia puede hacer que me maree. Claro. Los diabéticos que están en casa escuchándonos seguro que han tenido alguna vez una hipoglucemia, que es esa Y a veces ni sensación. lo notan ellos mismos. Mi padre que es diabético... Empiezan a notarlo pues como que están como más lentos a la hora de hablar o que Tú lo empiezan a notas marear. más que a veces ellos. Sí, Que empiezan a notar que ellos posiblemente. están mucho más lentos a la hora de expresarse, a la hora de reaccionar. Posiblemente, Y efectivamente. seguramente que ellos ni se están dando cuenta, pero es un síntoma de que hay una bajada. Y luego lo que os decía antes, el desequilibrio, que es una cosa muy frecuente a partir de una determinada edad que tiene que ver con el deterioro pues de eso, de todos nuestros sistemas que nos ayudan, el musculoesquelético, el de caminar, el de la visión, el del oído, ese desequilibrio de según voy caminando, que me voy para los lados, tal, no es un vértigo, es un desequilibrio. Padecemos vértigo. ¿Tiene tratamiento? ¿Hay que evitar consumir algún tipo de alimento? Bueno, eso está muy bien también porque yo me he leído muchos blogs y muchas páginas web donde dicen qué alimentos nos van a evitar los vértigos. Los alimentos no nos van a evitar los vértigos. Lo que sí nos van a ayudar los alimentos, al no tomarlos, a evitar algunos vértigos. Por ejemplo, ¿qué alimento o qué bebida, y os lo dejo ya así muy claro, normalmente... Esa marea siempre. El que alcohol, sí, digo yo, ¿no? exactamente. El alcohol puede ser uno de esos que nos provoquen esa sensación como de mareo, de que todo se está moviendo a mi alrededor Sí. y no es un vértigo. Eso no es un vértigo. Es que estoy intoxicado. Eso es que te has Es que nos hemos metido pasado con el alcohol. Nos pregunta uno de nuestros espectadores por WhatsApp que si los vértigos son para toda la vida. Es decir, ¿tengo vértigos de tener No. siempre o se curan? No, afortunadamente la gran mayoría suelen resolver. Cuando resolvemos el problema externo, si es una contractura, si es un problema cervical, si es un problema de visión, si es un problema vestibular de oído interno, eso se corrige y los vértigos aparecen. Pero sí que es cierto que puede ser muy tedioso el poder resolverlos directamente. Otra de las cosas que le decía Alfonso de los alimentos, la sal. Nosotros sabéis que la linfa, que es un liquidito que tenemos en el oído, es el que nos da un poquito el equilibrio. Pues cualquier alteración en los líquidos nos puede hacer que también perdamos un poco el equilibrio, sobre todo personas que tienen tendencia al vértigo. Por tanto, gente que tenga el vértigo, eviten la sal, la obesidad, que nos hace tener inestabilidad. Si somos muy obesos, nos cuesta movernos. O sea, que si tienen vértigos, que no consuman mucha sal. Que se moderen en la sal. Se moderen. Y si tienen vértigo, si tienen sobrepeso, les va a venir muy bien, sobre todo para el tema de estabilidad, que bajen ese peso. Alimentos muy azucarados, grasas saturadas, evitarlos, tal. Nos decía otro espectador, yo tengo la tensión alta, ¿esto también puede afectarme a tener vértigos? Sí. La tensión baja igual, Sobre sí que va todo a los afectar. zumbidos. La migraña es otro de los episodios que también están muy relacionados con los vértigos y con los mareos por los ruidos que suelen padecer las personas que sufren migrañas, ¿no? Ese tinnitus, ese ruido como que vibra, eso puede ser tremendo, ¿no? Y eso puede hacer que tengamos vértigos también. Y ya para lo de los mareos, lo de la tirita en el ombligo, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de la tirita? No sé, No lo he oído nunca, Mariscal. Julia me No, que yo- sorprende cada semana y lo de la tirita es nuevo, no lo sabía. Vamos, yo me mareo mucho, como te he Sí. dicho, y sí que había escuchado que será una leyenda urbana, pero bueno, yo la cuento. Bueno, que si te urbana pones o- una tirita en el ombligo, no te mareas. Por eso yo insisto en qué hacer cuando Bueno, te mareas en pero un coche, que después me de lleva todo lo que mareando toda la hemos- vida, que me pongo muy mala, después de todo lo que hemos hablado hoy, que me digas lo de la tirita en el ombligo es que no me has escuchado. O sea, Sí, no, sí que te he los escuchado. los sistemas son otros, no. Lo de la tirita en el ombligo No funciona. o lo de las pulseritas del Power Flower o no sé qué. No todas esas cosas funciona. no son, Pero- no son el remedio. Y que te iba a decir yo, Mariscal, cuando la gente que nos mareamos, al final nuestros hijos se marean, porque mi madre se mareaba, yo me mareo y ahora mis hijas se marean. ¿Se hereda el mareo? No se hereda, claro que no. Pero sí se puede heredar, por ejemplo, un problema de visión, se puede heredar un problema acústico. Hay cosas que hay predisposición, más que heredar que hay predisposición. Una pregunta en este sentido, porque muchas veces muchos de nuestros peques cada vez que viajamos se marean y vomitan en el Sí. coche. Claro, eso es lo que yo digo. ¿Es correcto darle un poquito de esa vitramina que en el Sí, infantil? sí, hay una infantil, efectivamente, que eso Y funciona bien, nos ayuda bastante. Incluso personas mayores que van a coger un barco, que van a hacer un crucero, que tal, que se lo lleven, que es un remedio que va muy bien y que nos puede ayudar. ¿Y con qué edad se puede empezar a dar la biodramina infantil? A partir Pues del... realmente no sabría decirte, pero vamos... En cuanto vomiten, la primera vez. No, yo leí que a partir del año pues se la das un poquito antes, se la di a las mías y no les pasó nada. Yo pienso que será a partir de los 6, 7 años cuando Buah, se pueda... yo se la di el pueda- año pasado a las mías Sí. con menos de un Una año y medio gotita, y no le pero es pasó. una Había un variante. jarabe infantil Es una también. variante. Pues Muchas gracias, como siempre, doctor Un Mariscal. placer, Y Muchas gracias. enhorabuena también a usted.
usted porque usted también Exactamente, forma parte de Enhorabuena de a estos todo el 300 equipo. programas. Que montamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Enhorabuena a gracias, doctor. vosotros. Mire.